Vamos a continuar con la segunda parte de esta presentación sobre la forma de interpretación y presentación de los resultados de las prácticas de la asignatura Química de Suelos. Con relación a la disponibilidad del fósforo, en el informe deben incluir una identificación de las fracciones de fósforo asociadas a cada uno de los componentes del suelo o divididas por su labilidad. Deben comparar la predominancia de las fracciones de diferentes labilidad o de las formas orgánicas e inorgánicas entre suelos o entre tratamientos. También deben comparar el fósforo disponible determinado por el método del Olsen, que lo vimos anteriormente, con las fracciones obtenidas por este procedimiento de fraccionamiento secuencial y concluir al respecto. Y finalmente deben relacionar las diferentes fracciones de fósforo con otras características de los suelos o tratamientos, tales como textura, mineralogía, pH, contenidos de materia orgánica o contenidos de calcio, hierro, aluminio, entre otros. Entonces acá tenemos un cuadro con la forma más o menos como deben expresar los resultados. El método de fraccionamiento secuencial, como ustedes saben, consiste en la obtención de diferentes fracciones de fósforo presentes en el suelo por medio del uso de diferentes extractantes que tienen afinidad o una alta eficiencia en la remoción de algunas formas específicas de fósforo. Por otro lado, el desempeño del fósforo en las transformaciones a largo plazo pudiera ser examinado con estas extracciones secuenciales, las cuales extraen primero las formas más inestables o lábiles y luego las más estables o recalcitrantes. El método que se usó en esta práctica es el de Hedley y colaboradores con las modificaciones realizadas por Thyssen y Moir, cuyo fundamento principal de la modificación es que en lugar de usar una resina de intercambio se usa una membrana de intercambio aniónico. El fósforo extraído con las membranas de intercambio aniónico corresponde al fósforo isotópicamente disponible en la solución del suelo. El fósforo inorgánico y orgánico extraído con el bicarbonato de sodio representa el fósforo absorbido a los coloides. Ambas fracciones constituyen el fósforo lábil, que es el más disponible para las plantas. El fósforo extraído con hidróxido de sodio representa el fósforo inorgánico y orgánico quimioabsorbido a los compuestos de hierro y aluminio. Este posee una menor disponibilidad. Y el extraído con el ácido clorhídrico diluido se piensa que consiste de fósforo orgánico o inorgánico en compuestos cristalinos con sesquióxido o carbonatos. Estas dos últimas fracciones son moderadamente lábiles. Las formas más estables o recalcitrantes de fósforo involucradas en la transformación del mismo a largo plazo están constituidas por el fósforo extraído con el ácido clorhídrico concentrado, que representa el fósforo asociado a la materia orgánica particulada, y el fósforo residual, que es el que no se pudo extraer por ninguna de las soluciones utilizadas. En los dos suelos evaluados, Keyboard tiene un mayor contenido de fósforo en todas las fracciones. Fíjense que el contenido de fósforo en Keyboard es 2,5 veces mayor que en el suelo de espino. Ambos suelos tienen proporciones similares de fósforo inorgánico y orgánico, entre 70 y 80% de fósforo inorgánico y entre 19 y 26% de fósforo orgánico. Si sumamos las fracciones de fósforo extraído por la membrana de intercambio aniónico y bicarbonato en ambos suelos, esta suma de las fracciones es similar a la extraída con Olsen, que representan el fósforo disponible. Entonces hay una buena relación entre lo que se obtiene por el método de rutina y lo que se obtiene por el fraccionamiento secuencial. Con relación a la labilidad, se presentan diferencias entre los dos suelos. En Keyboard el contenido de fósforo es menor en la fracción lábil, un 24%,
y similares en las fracciones moderadamente lábil y recalcitrante, con 39 y 37% respectivamente. Por otro lado, el suelo de espino, el mayor contenido se presentó en la fracción más recalcitrante, seguida de la moderadamente lábil y la lábil, con 65, 24 y 11% respectivamente. Entonces, fíjense que hay grandes diferencias no solamente en los contenidos totales, sino en la distribución en las diferentes fracciones de fósforo, y estas diferencias hay que relacionarlas con las características del suelo y los contenidos de otros elementos que pueden interactuar con el fósforo. Con relación a la disponibilidad de potasio, deben comentar sobre la disponibilidad y las posibilidades de absorción preferencial de este elemento en los suelos o tratamientos bajo estudio. Deben comparar los valores de las diferentes formas de potasio obtenidas a partir de la curva QI y los valores de potasio disponible obtenidos con las soluciones extractoras que usamos como métodos de rutina. Se deben también relacionar los parámetros relacionados con la disponibilidad de potasio determinados en la práctica con otras características de los suelos, pH, mineralogía, etc., e inferir sobre una posible explicación de los resultados obtenidos en estas prácticas. En esta figura tenemos la curva que representa la relación QI de los dos suelos evaluados. Esta curva, como ustedes saben, es característica de cada suelo. Los parámetros que podemos obtener de la curva y que caracterizan el estatus de potasio en el suelo son, primero, la relación de absorción de sodio, que la expresamos aquí como RAK0, que es la relación de actividad en el equilibrio cuando el suelo no gana ni pierde potasio. Este valor representa la intensidad de potasio lábil en el suelo y constituye la medida de su disponibilidad inmediata. Tenemos también la capacidad potencial buffer de potasio, que representa la cantidad de potasio intercambiable que puede pasar a la solución del suelo para equilibrarla. Está representada por la pendiente de la parte recta de la curva. Tenemos también el potasio fácilmente intercambiable o delta K0, que representa las fracciones lábiles fácilmente intercambiables. Y finalmente tenemos el potasio en los sitios de alta selectividad o Kx, que representa el potasio o la fracción de potasio que es retenido en los sitios o posiciones más específicas como la de los bordes de las partículas de arcilla. Acá podemos apreciar diferencias en los dos suelos para todos los parámetros considerados en la curva QI. Se sabe que estos parámetros no están relacionados con el tipo de suelo en la clasificación taxonómica, sino que más bien se relacionan con los minerales que predominan en la fracción arcilla de cada suelo. En este cuadro se encuentran los parámetros extraídos de la curva QI para cada uno de los suelos. Lo que primero se destaca es que todos los parámetros de disponibilidad de potasio son mayores en el suelo de Kibor con relación a espino, lo que era de esperarse por los valores de pH de ambos suelos. Como hemos visto, durante su periodo de crecimiento los cultivos absorben gran cantidad de potasio, que está disponible bajo las formas intercambiable y no intercambiable. Las raíces de las plantas en crecimiento producen una rápida disminución en la concentración de potasio de la solución del suelo cercana a ellas. Esto genera un proceso de difusión con liberación de potasio intercambiable absorbido en los coloides del suelo. Cuando la concentración potásica intercambiable ha llegado a un mínimo, el mismo es liberado de las interláminas de las arcillas, que es el potasio fijado, para poder reponer el potasio en la solución del suelo. De manera que el potasio no intercambiable contribuye significativamente a la nutrición potásica cuando la forma intercambiable es insuficiente. Y esto es un poco lo que se trata de ver con estos parámetros de la curva QI. En nuestro ejemplo, si comparamos el potasio intercambiable obtenido a partir de la curva, este es similar al obtenido con el análisis rutinario con la extracción de acetato de amonio. Los menores valores de potasio
intercambiable en espino y mayores en solución indican que es un suelo más meteorizado y que no posee sitios de absorción selectiva. El menor contenido de potasio en la solución con relación al intercambiable en Kibor podría ser un indicio de su capacidad de fijación. La presencia de sitios de absorción selectiva en este suelo de Kibor indicaría la presencia en la mineralogía del suelo de arcilla de tipo 2A1 como vermiculita o hilita. Por otro lado, la capacidad potencial buffer de potasio representa la capacidad de suministro de potasio a largo plazo y en este caso es proporcional a la capacidad de intercambio catiónico de ambos suelos. Por último, tenemos acá el valor de la relación potasio intercambiable, potasio disponible o en la solución. Cuando este valor es menor que 1 o mayor que 3, indica que se pudiesen presentar problemas de suministro de potasio para las plantas. Y este es el caso del suelo espino, que tiene un valor menor que 1. Y esto corrobora lo que vimos o analizando las relaciones nutricionales, calcio, magnesio entre potasio y magnesio, potasio. Para el caso del fraccionamiento de la materia orgánica, deben interpretar los resultados de las diferentes fracciones estables de la misma, calcular e interpretar los índices de humificación, como son el índice de humificación, el grado de humificación y la tasa de humificación, y también las relaciones carbono-nitrógeno, carbono extraíble total, carbono orgánico total y carbono en ácidos húmicos sobre carbono en ácidos fúlvicos. Deben concluir sobre la calidad de la materia orgánica en los suelos o tratamientos evaluados con base a todos estos parámetros o fracciones. La clasificación más genérica de la materia orgánica incluye 3 fracciones, como ustedes deben saber. Los organismos vivos, la materia orgánica muerta sin descomponer, poco descompuesta o lábil, y los materiales descompuestos humificados, que son relativamente estables. Las diferentes fracciones de la materia orgánica pueden cambiar dependiendo del uso que se le dé al suelo y han sido usadas ampliamente como indicadores de sostenibilidad de los agroecosistemas. Por el fraccionamiento de la materia orgánica estable, podemos obtener las siguientes fracciones. Los ácidos fúlvicos, que son de bajo peso molecular, colores claros, solubles en álcalis y en ácido. Y de la purificación de estos ácidos fúlvicos podemos obtener las sustancias no húmicas. Ambas fracciones son de alta susceptibilidad al ataque microbiano, por tanto, son representativas del pool de materia orgánica disponible. También tenemos los ácidos húmicos, que son de pesos moleculares intermedios, colores más oscuros, solubles en álcalis, pero insolubles en ácidos. Su susceptibilidad a la degradación es bastante menor que la de los ácidos fúlvicos. Y por último, obtendríamos las huminas, que son unos materiales de elevado peso molecular, son de color muy oscuro e insolubles tanto en ácidos como en álcalis. En esta práctica, nosotros obtuvimos, por supuesto, el carbono orgánico total, el carbono extraíble en álcalis y de esa extracción se separaron el carbono en los ácidos húmicos, en los ácidos fúlvicos y en las sustancias no húmicas. Las sustancias húmicas extraíbles en álcalis en ambos suelos representan el 80 y el 74% del carbono orgánico total. Hubo una mejor extracción en el suelo de Kibor. Se destaca también que en el suelo de Kibor predominan las fracciones más susceptibles al manejo o las fracciones más lábiles, como es el carbono en ácidos fúlvicos y en las sustancias no húmicas, mientras que en el suelo espino predominan las fracciones más estables, que son las asociadas a los ácidos húmicos. Estos resultados pudiesen estar relacionados con el tipo de manejo que se aplica a los suelos. En el caso de Kibor, donde hay una intensa mecanización, se favorece la ruptura de las grandes moléculas húmicas, además de la incorporación constante de abonos orgánicos a este suelo y también esos abonos son poco compostados. La evaluación de la calidad de la materia orgánica comúnmente se realiza a través de los índices de humificación y las relaciones entre las fracciones,
que es lo que tenemos en el segundo cuadro. Entonces, el índice de humificación, o IH, se refiere a la relación entre las sustancias no húmicas y los compuestos humificados. El grado de humificación, o GH, corresponde a la normalización de los valores de sustancias húmicas, o sea, carbono en ácidos húmicos más carbono en ácidos fúlvicos, con relación al carbono orgánico extraíble expresado en porcentaje. Mientras que la tasa de humificación, TH, corresponde a la normalización de los contenidos de carbono en ácidos húmicos más carbono en ácidos fúlvicos, pero esta vez en relación al carbono orgánico total expresado en porcentaje. También tenemos en este cuadro las relaciones carbono-nitrógeno y carbono en ácidos húmicos sobre ácidos fúlvicos. Se destacan aquí los valores de índice de humificación, grado de humificación y tasa de humificación característicos de materiales humificados como el suelo. Y se corrobora lo que se señaló anteriormente, que en el suelo espino la materia orgánica es más humificada que en Kibor y por tanto es menos susceptible a la degradación por parte de los microorganismos. Con relación a la relación carbono-nitrógeno, la liberación de carbono y de nitrógeno por la descomposición de los pools orgánicos del suelo está determinada por los procesos de mineralización y movilización que se van produciendo, los cuales a su vez dependen de esta relación, tanto de la materia orgánica nativa como de la que se pueda aplicar como residuo. En este ejemplo, los bajos valores de la relación carbono-nitrógeno en el suelo de Kibor, en este caso menores de 10, indican que en ese suelo predominan los procesos de mineralización, lo que hace que la materia orgánica cada vez sea menor. En lo referente a la relación carbono de ácidos húmicos a ácidos fúlvicos, a mayores valores de este índice en el suelo, se dice que hay un mayor grado de humificación o mayor contenido de compuestos de mayor grado de polimerización. Este índice permite diferenciar la calidad de las sustancias húmicas por efecto del manejo. Para el diagnóstico de afectación por sales, debemos revisar los valores de pH y conductividad eléctrica del suelo, identificando si alguno de los suelos o los tratamientos que estamos evaluando presenta afectación por sales. Con los contenidos de aniones y cationes en el suelo que presenta afectación por sales, en el extracto de pasta saturada del suelo se debe realizar el balance de sales, destacando si las sales predominantes son salinizantes o sodificantes. También debemos calcular la relación de absorción de sodio o el porcentaje de sodio intercambiable si tenemos la información para sacarlo, y a partir de allí verificar si existe algún problema con sodio. Debemos determinar también finalmente cuál es el tipo de afectación por sales del suelo basado en los indicadores pH, conductividad eléctrica, relación de absorción de sodio y porcentaje de sodio intercambiable, señalando cuál pudiera ser el efecto sobre las propiedades del suelo o el desarrollo de los cultivos. En este cuadro tenemos los valores de pH, conductividad eléctrica, aniones y cationes en el extracto de saturación del suelo de Kibor, que es el suelo que presentó problemas de afectación por sales. También tenemos los valores calculados de relación de absorción de sodio y porcentaje de sodio intercambiable. Debemos destacar acá que el suelo tiene un pH de 8, mayor que el que habíamos obtenido en la relación 1 a 1, y la conductividad eléctrica también es mayor, es de 4.3, y esto ya me está reflejando que hay problemas de afectación por sales. Y los valores de RAS de 9.19 y porcentaje de sodio intercambiable de 10.94 me indican que también existe un problema por altas concentraciones de sodio. Las sales dominantes en este suelo son el bicarbonato de calcio y el sulfato de sodio. Esta última sal es una sal salinizante y sodificante.
Según los parámetros descritos, una conductividad eléctrica mayor de 4 y una relación de absorción de sodio entre 5 y 10, esto nos da que el suelo es del tipo salino-sódico. Sin embargo, este suelo hay que manejarlo con mucho cuidado porque a pesar de que no sea sódico como tal, si se utiliza como técnica de recuperación el lavado, podemos cambiar el balance de sales y convertirlo en un suelo sódico. Finalmente, deben concluir el informe identificando las posibles limitaciones de tipo químico que presentan los suelos evaluados o las diferencias que existen entre los tratamientos. Deben clasificar los suelos en base a sus limitaciones y también deben plantear algunas recomendaciones generales para superar estas limitaciones. Bueno, espero que les sea de utilidad estas pautas para la realización de sus informes respectivos.